Hola, saludo a la Universidad del Estado de Morelos, a la Universidad del Estado de Guerrero, a la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, a la doctora Zulema Wild. Les agradezco a todos la invitación y es un honor para mí compartir otro encuentro con ustedes. La materia de hoy se refiere a los efectos patrimoniales del divorcio. Ya se ha tratado lo atinente a los efectos respecto de las personas, como es el cuidado de los hijos, los alimentos, el régimen de comunicación y otros. Se ha tratado también la compensación económica, que es una derivación patrimonial del divorcio. Y hoy me voy a circunscribir a la división de bienes después del divorcio. Bueno, antes de entrar a examinar el momento en que se extingue la comunidad o se disuelve la sociedad conyugal, como dicen en México, voy a hacer una referencia rápida a los regímenes patrimoniales. Primero, el régimen de la comunidad, que es el que imperaba antes de la reforma de nuestro Código Civil y Comercial, que entró en vigencia en agosto de 2015. Bueno, el que contraía matrimonio se sujetaba a un estatuto, es decir, entraba en un régimen de comunidad obligatorio, es decir, que todos los bienes que adquirían después del matrimonio integraban la sociedad conyugal, dejando a salvo, por supuesto, los bienes propios, que tanto en México como en la República Argentina son en su mayoría los adquiridos antes del matrimonio o los adquiridos después a título gratuito, es decir, por herencia, donación o legado, o cuando tiene lugar la subrogación real, es decir, la compra de un bien durante la comunidad, pero con el producido de la venta de un bien propio o la permuta de un bien propio. Y hay otros casos de bienes propios que se han incorporado desde la jurisprudencia. Bueno, ¿cuáles son los bienes? Bueno, en el caso de la separación de los bienes, esto entró en vigencia a partir de nuestro nuevo y actual Código Civil y Comercial. Es decir, a partir de agosto del 2015, los futuros cónyuges pueden optar por el régimen de separación de bienes. Si no optan por el régimen de separación de bienes, tenemos el régimen residual de la comunidad. Bueno, esa opción se hace por escritura pública, es una convención prenupcial que tiene lugar por escritura pública antes del matrimonio y se va a dejar constancia en el acta matrimonial. Y si no optan, como ya dije, va a quedar en el régimen de la comunidad. Ya están informados ustedes en México que en la República Argentina el divorcio es incausado. Se eliminaron las causales de injurias graves, todas las causales subjetivas, abandono, adulterio, etc., que en México se conservan las causales. Y actualmente tenemos el divorcio unilateral y el divorcio bilateral. El unilateral peticionado por uno solo de los cónyuges y el bilateral por presentación conjunta. Ahora, examinando el momento en que se extingue la comunidad, voy a decir que la sentencia que decreta el divorcio tiene efecto retroactivo a la notificación de la demanda en los procesos unipersonales. Y la sentencia tiene efecto retroactivo al momento de la presentación conjunta en los procesos bilaterales. Ahora, si la separación de hecho sin voluntad de unirse tiene lugar con anterioridad a la presentación del divorcio, la sentencia va a retrotraerse al momento de la separación de hecho. Ustedes dirán qué importancia tiene la fecha en que se extingue la comunidad. Y la relevancia está en que a veces uno de los cónyuges incrementan notablemente su patrimonio en poco tiempo. Y a veces coincide
con que el divorcio unilateral se convierte después en un divorcio bilateral. Esto pasaba preferentemente cuando el divorcio era causado en Argentina. Entonces, las controversias que duraban años para probar la culpa, porque eran divorcios con atribución de culpa, luego de 3 o 4 años de contienda judicial, ya cansados las partes, extenuados los abogados, lograban llegar a un acuerdo. Se desistía el proceso contencioso y se promovía la presentación conjunta. Ahora, si en el interín uno de los cónyuges duplicó su patrimonio, lógicamente va a pretender que la extinción de la comunidad tenga lugar con la primera notificación en el proceso contradictorio, mientras que el otro cónyuge va a pretender que, desistido el proceso contradictorio, se tome la fecha de la presentación conjunta en el nuevo divorcio, en el de común acuerdo. Bueno, la jurisprudencia, es decir, los tribunales resolvieron esto en el sentido de que si no hubo reconciliación de los cónyuges y las presentaciones fueron correlativas, habrá que tomar la primera notificación, la que tuvo lugar en el proceso contradictorio. Ahora, la separación de hecho en el Código derogado, en nuestro Código Civil, no producía la disolución de la sociedad conyugal, sino el cese de la ganancialidad para el culpable. O sea, que el culpable no podrá reclamar respecto de los bienes adquiridos por el cónyuge inocente durante la separación de hecho, pero sí podía reclamar la cónyuge inocente respecto de los bienes que adquiriera en la separación de hecho el cónyuge culpable. Habían controversias cuando el divorcio no tenía atribución de culpa. Por ejemplo, cuando el divorcio se decretaba por la causal objetiva de separación de hechos sin voluntad de unirse por 3 años. En ese caso no había atribución de culpa y se demandaban recíprocamente respecto de los bienes la participación, es decir, los cónyuges. Pero acá tuvo un importante papel la jurisprudencia. Entre ellos el plenario CGT-CONAJO viejo del año 95 y otras jurisprudencias que establecieron que la ganancialidad se funda en el esfuerzo común y que rota la convivencia cae el fundamento de la ganancialidad, y que en el caso de que no haya atribución de culpa en los divorcios por la causal objetiva, separación de hecho por 3 años, los 2 cónyuges eran los culpables y ninguno tenía derecho a reclamar los bienes adquiridos por el otro durante la separación de hecho. Bueno, puedo recordar un caso en que los cónyuges tardaron como 4 años en promover el divorcio. Y en ese caso, en el interín, uno de ellos construyó 3 torres en un terreno propio de ellos. Entonces, la cónyuge rápidamente demandó la participación como gananciales el 50% de las mejoras. Y en ese caso resolví, que luego confirmó la Cámara, que ella tenía derecho a participar de las mejoras que se hubieran realizado desde la celebración del matrimonio hasta la separación de hecho. Llévalo hasta la separación de hecho. Bueno, vamos a ver que en caso de fraude o abuso del derecho, el juez está facultado para modificar la extensión de la retroactividad, es decir, los efectos del divorcio, si hubo fraude o abuso del derecho. Y son los casos en que, por ejemplo, uno de los cónyuges adquiera
un bien a nombre de un tercero antes de la separación de hechos, o los casos de vaciamiento de empresa, o cuando se licuó el capital de la participación accionaria de los cónyuges, por ejemplo, por un aumento de capital social, u otros casos. Ahora, vamos a ver cuáles son los bienes gananciales a dividir. Los bienes gananciales a dividir son los existentes, así dice el código, al momento de la extinción de la comunidad. Presunción iuris tantum, por supuesto, sujeto a prueba en contrario. Pero respecto de los bienes propios registrables, para su oponibilidad frente a terceros, en el título de adquisición debe dejarse constancia del origen de los fondos. Es decir, si el cónyuge invierte esos fondos porque es el producido de una venta de un bien propio, o bien si ha recibido estos fondos en la sucesión de sus padres, por ejemplo. Eso debe constar en el título de la adquisición y debe tener la conformidad del otro cónyuge. Si no se reúnen estas condiciones, habrá que pedir al juez que establezca el carácter propio o ganancial del bien. Bueno, ¿cuál es la masa partible? La masa partible es el haber ganancial líquido de uno y otro cónyuge. Y para obtener esa liquidez, habrá que deducir las cargas de la comunidad, las deudas de los cónyuges y los créditos por recompensas. Estas tres figuras vamos a tratarlas independientemente. Pero no hay que olvidarse que si uno de los cónyuges usa en forma excluyente un bien indiviso, se genera el derecho a indemnizar al otro cónyuge. Es decir, puede reclamar un canon locativo a partir de su oposición fehaciente. Ahora, hace poco, las cámaras han reconocido un canon locativo al exmarido, porque la señora se fue con su hija a habitar a una casa de fin de semana de enorme extensión, y el marido pide el canon locativo y el juez accede fundado en que en el proceso de alimentos no se tuvo en cuenta la vivienda, sino otros conceptos, y que el juez tampoco había atribuido la vivienda gratuitamente a la señora y a su hija. Y por otra parte, el señor sostenía de que se estaba ocupando solo el 10% de la vivienda. Todo eso fue motivo de prueba, se concedió el canon locativo y esto fue confirmado por Cámara. También habrá que ver si hay rentas o frutos de los bienes, porque los frutos y las rentas van a sumarse a la masa indivisa. Y si alguno de los cónyuges está percibiendo estos frutos o estas rentas, deberá rendir cuentas. Atendelo, por favor. Bueno, además, el código establece que la extinción de la comunidad no puede perjudicar a los acreedores. Esto zanja una controversia que ya se venía sosteniendo por años, de si, disuelta la sociedad conyugal, los acreedores tienen derecho a embargar el 50 o el 100% de los gananciales del cónyuge, sobre todo en caso de muerte. Bueno, habían dos tesis encontradas, una que sostenía que la disolución de la sociedad conyugal va a reducir al 50% el patrimonio a embargar por parte de los acreedores. Es decir, se modifica la garantía de los acreedores. Mientras que la otra tesis, que fue la que recogió la reforma del Código, establecía que la disolución de la comunidad, la extinción de la comunidad no puede modificar la garantía de los acreedores, porque justamente ellos contrataron teniendo en mira ese patrimonio. Y además que la división de los bienes
debe tener lugar respecto del activo líquido. Entonces hay que pagar las deudas en primer término. Bueno, otra cosa, otro factor a tener en cuenta si existen procesos conexos. Por ejemplo, procesos de simulación. O a veces se está discutiendo el carácter ganancial o propio de un bien, o también los valores o la titularidad. Y habrá que diferir la liquidación de los bienes para el momento de que en estos procesos recaiga sentencia firme. He tenido un caso en que la señora solicitó que se declarara como ganancial el hogar conyugal, porque encontrándose en trámite de división de los bienes, solicitó una copia de la escritura del archivo notarial y descubrió que cuando fue a escriturar, su marido emplazó la casa como bien ganancial y sostuvo que fue adquirida con dólares que donados por los padres por la escritura ese mismo día en la misma escribanía. $70.000 había sido la donación y por $70.000 había adquirido el inmueble. Ella promueve el juicio de simulación y dice que no fue comprado por $70.000, sino por $240.000 y que ella estuvo en las negociaciones y se bajó el precio al importe de $240.000 y no con dinero de donación de los padres, sino con dinero ganancial que de las retribuciones de su marido en las empresas y en las sociedades donde su suegro era el socio mayoritario. Además, se habían efectuado refacciones importantísimas. Era un inmueble que estaba prácticamente en ruinas, pero de 1.500 metros cuadrados, 480 edificados y que se ampliaron en 800 metros con las refacciones. Es decir, se hizo una pileta climatizada, casa de los caseros y también un quincho cubierto. Es decir, después fue tasada ese inmueble en $2.200.000. Bueno, pero resulta que ese inmueble había sido adquirido en una sociedad en liquidación y el expediente del fuero comercial lo tuve en mi despacho. Había habido una oferta por $220.000 que no fue aceptada por el síndico. Y cuando vino a declarar la agente inmobiliaria y se le exhibió el recibo de la comisión por $7.000, manifestó que la compra había sido por alrededor de los $250.000 y que ella cobró un poco menos del 3%. Bueno, en definitiva, declaré que, es decir, en la sentencia, emplacé la casa como bien ganancial con un crédito por recompensas a favor del señor por la donación de $70.000, que se confirmó en cámara el carácter ganancial del bien, si bien se rebajó el crédito por recompensa que yo había reajustado, fue rebajado en alguna medida en cámara. Bueno, pasando a las deducciones que deben hacerse de la masa indivisa, vamos a tratar en primer término las cargas de la comunidad. Las cargas de la comunidad son las que derivan del deber de contribución de los cónyuges. Es decir, los cónyuges deben contribuir a su propio mantenimiento, al del hogar y el sostenimiento de educación de los hijos, no solo de los hijos comunes, sino de los hijos de cada uno, menores, discapacitados, con restricción en la capacidad que habiten con ellos. Bueno, acá en México también está el deber de contribución y lo imponen junto con los deberes de los cónyuges. Bueno, vamos a enumerar estas cargas de la comunidad. Vamos a decir que son las obligaciones contraídas durante la comunidad que no sean obligaciones personales, las destinadas o las obligaciones contraídas para el mantenimiento del hogar y el mantenimiento de educación de los hijos, también a las refacciones y mantenimiento de bienes propios
y gananciales, y a las donaciones, sean con fondos propios o privados, que hayan hecho los cónyuges para el establecimiento de los hijos. En oposición, son deudas personales, las contraídas antes de la comunidad, las destinadas o las contraídas para la adquisición o mejoras de bienes propios, para pagar los gravámenes de los bienes propios, las garantías a favor de terceros personales o reales que hayan dado los cónyuges, y también las derivadas de la responsabilidad extracontractual y sanciones legales. Pasando a las deudas de los cónyuges, vamos a decir que ningún cónyuge responde por las deudas del otro, porque cada uno va a responder por sus deudas con sus bienes propios y los gananciales adquiridos por él. Pero existe la responsabilidad por deuda solidaria de ambos cónyuges en los casos de las obligaciones contraídas para satisfacer las necesidades ordinarias del hogar, la mantención y educación de los hijos. Es decir, por un lado tenemos el deber de contribución por estos conceptos, que hace la relación de los cónyuges entre sí, y por otro la responsabilidad solidaria, que hace la relación de los cónyuges con terceros, por justamente estos mismos conceptos, que son el mantenimiento del hogar, sostenimiento y educación de los hijos. La doctora Lidia Hernández, que es especialista en familia y magistrada, ha escrito sobre la deuda de los cónyuges, que se ha publicado en el Diario de la Ley, que trata este tema y encuadra este deber de contribución y responsabilidad solidaria dentro del régimen primario obligatorio inderogable, que ha sido tratado por la mayoría de las legislaciones, y cita a los códigos de España, de Francia, de Quebec. Yo he comprobado que está en el Código de México también esta responsabilidad solidaria, y la tenemos acá en la República Argentina. Esto significa que se restringe la autonomía y la libertad de los cónyuges en alguna medida en pos del interés superior, que es el interés familiar y el interés de terceros. Bueno, acerca de las recompensas, voy a decir que no estaban legisladas en el Código Civil derogado y que nos teníamos que manejar con la doctrina y la jurisprudencia, que en alguna medida producía cierta inseguridad jurídica, porque el Código Civil únicamente en el artículo 1316 bis hablaba de cómo se reajustaba el importe de las recompensas. Ahora está regulado por el Código Civil y Comercial. Vamos a decir que las recompensas tienen lugar cuando acrece la comunidad con fondos propios de uno de los cónyuges, o cuando acrece el patrimonio de uno de los cónyuges con fondos de la comunidad. Es decir, que se genera la obligación de restituir y se convierte en deudor el que se enriquece o aprovecha a expensas de otro. El fundamento de la institución de las recompensas es evitar el enriquecimiento sin causa y también resguardar la debida participación por mitades de los gananciales. El Código dice que si uno de los cónyuges cuya deuda personal es solventada por fondos de la comunidad, le debe recompensa a esta. Y esta debe recompensa al cónyuge cuando las deudas de la comunidad son solventadas con fondos propios de uno de los cónyuges. En el artículo 491 se enumeran, pero no es taxativa la enumeración que hace el Código. En primer término cita en forma amplísima, que da lugar a muchas posibilidades de recompensas, cuando dice que es todo beneficio del cónyuge
en detrimento de la comunidad, o todo beneficio de la comunidad en detrimento del cónyuge. En segundo lugar, habla de las ventas de los bienes propios sin reinversión durante la comunidad. Y esto lo veníamos haciendo por la jurisprudencia nosotros. Y en esos casos existe una presunción de que si no se reinvirtió el producido de la venta de un bien propio, quiere decir que la comunidad se ha aprovechado esos fondos de la venta del bien propio. Lógicamente es una presunción iuris tantum. Y pues, en tercer lugar, el código hace mención al caso de que la participación societaria propia de uno de los cónyuges adquiera mayor valor por la capitalización de utilidades, entonces le debe recompensa a la cónyuge no socia. Cuando se trata de sociedades colectivas o de fondos de comercio, corresponde, no hay discusión posible. Pero ha generado enormes controversias esta norma cuando respecto de sociedades con personería jurídica como las sociedades anónimas, por ejemplo. Y ha sido criticado especialmente por los comercialistas que hacen la distinción entre ganancia, utilidad y dividendo. Las ganancias son los incrementos del patrimonio social que por supuesto pertenecen a la sociedad persona distinta de los cónyuges. Y la ganancia la utilidad es la ganancia que se refleja en los balances, es decir, la superioridad del activo sobre el pasivo. Y por último, los dividendos son la distribución de esas utilidades por orden del directorio en la asamblea. Y recién cuando se convierten en dividendos, las utilidades a través de la distribución entran al patrimonio del cónyuge socio y recién allí nace el derecho del cónyuge no socio para participar de esos dividendos. Y se dice también que cómo va a haber recompensa cuando en las capitalizaciones de utilidades en las sociedades anónimas no ha habido erogación ganancial alguna. Bueno, yo comparto lo que sostiene la doctora Úrsula Basset cuando dice que esta norma tiene por finalidad prevenir fraudes. Porque en mi función de jueza de familia he comprobado a veces que pasan años antes de la disolución de la sociedad conyugal o la extinción de la comunidad, pasan años sin que cobren los dividendos los cónyuges, a veces en estos casos. O puede ser por capitalización de utilidades o puede ser también porque se hacen reservas facultativas de las utilidades para obras futuras. A veces el Banco Central dice, este año no se distribuyen los dividendos. Pero también puede haber renuncias de dividendos por parte del cónyuge socio. Quiere decir que tal vez, en lugar de consignarse que se trata de capitalización de utilidades, se podría haber dicho retención de dividendos. Y pueden haber casos de fraude en estos casos, en las sociedades, por manejos de las sociedades, y resulta que cuando se extingue la comunidad, el cónyuge socio recibe millonarios dividendos. Bueno, ahora vamos a pasar. Entonces, ¿qué pasa con las recompensas? Extinguida la comunidad, se establecen las cuentas de las recompensas. Entonces, cuando resulta un saldo a favor de la comunidad, se colaciona a la masa a dividir. Y cuando el saldo es a favor del cónyuge, se debita de la masa a dividir, la masa indivisa. Bueno, que todo esto
debe hacerse a valores constantes. Y cuando hay un valor de la erogación y otro valor del provecho, se va a tener en cuenta el menor valor. Y si no hubo provecho, el valor de la erogación a fin del cálculo del importe de las recompensas, a valores actuales, según el estado de los bienes al momento de la extinción de la comunidad y al valor, teniendo en cuenta el valor al momento de la liquidación. Una vez que se obtiene la masa líquida, se va a partir por partes iguales, sin tener consideración los bienes propios de cada cónyuge y tampoco hay que considerar en qué medida cada cónyuge contribuyó a la adquisición de los bienes gananciales. Bueno, lo que tenemos es la figura de la atribución preferencial, que yo no la vi en el Código Mexicano. Puede ser que me haya equivocado, pero no la vi. Y es la facultad que tiene cada cónyuge de pedir la atribución preferencial de aquellos bienes que están amparados por la propiedad intelectual o artística, también los bienes que son necesarios de uso en el ejercicio de su profesión, o de los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios formados por ellos, que constituyan una unidad económica, y la vivienda, para el caso de que el cónyuge que lo pida la esté ocupando al momento de la extinción de la comunidad. Si lo que le corresponde como gananciales no alcanza para cubrir, podrá, previa garantía, el juez podrá acordarle plazos para el pago. Bueno, en los años de tribunales yo he visto grandes contiendas con motivo de la liquidación de los bienes. Por ejemplo, un juicio autónomo de conocimiento para los efectos de la liquidación, donde se controvierte el carácter ganancial o propio, por ejemplo, de un bien, las ventas de los bienes propios sin reinversión, las participaciones en sociedades gananciales, o también a veces han pedido la participación en la explotación agropecuaria del campo y a la vez un canon locativo porque el marido está ocupando la vivienda del campo y las instalaciones deportivas. Canon locativo. También si la cuenta en el exterior hay que dividir por 2, hay que dividir por 3. Imagínense sujetos a pruebas, nombrando un perito para la explotación del campo, exhortos al exterior, etc. Paralelamente, un juicio de simulación o 2 juicios de la simulación. Quiere decir que durante años a veces uno de los cónyuges se ve privado de que se le adjudiquen los bienes que le corresponden como gananciales. Entonces, si uno va más atrás de todo esto, ve que estas contiendas, si uno va más para atrás, son consecuencias de rupturas de la pareja, que son las rupturas altamente conflictivas o, en su caso, rupturas patológicas. Porque, por un lado, pueden convertirse en estas peleas, estas controversias por los bienes. Pero también cuando la ruptura se debió a que el marido formó pareja muy rápidamente o tuvo un hijo con un tercero, cualquiera de los cónyuges, bueno, muchas veces se termina esto, concluye con la alienación parental. El que tiene los hijos impide el contacto, pide la suspensión de las visitas, denuncias de violencia. A veces se llega a una denuncia falsa por abuso. Bueno, todos estos conflictos entiendo yo que se han atenuado con la eliminación de las causales, porque en las controversias de los divorcios causados, claro, se renuevan todos estos conflictos y eso se ve reflejado después en los hijos y en todos estos procesos. Bueno, por último vamos a ver
cómo se distribuyen los bienes en el caso de bigamia. Esto no lo encontré en el Código Mexicano, pero sí vi que en México la bigamia es un delito, es decir, está castigado penalmente, lo que no ocurre en Argentina. Bueno, en el caso de bigamia, lo importante es que la segunda cónyuge sea de buena fe, porque si es de mala fe, como si no hubiera habido matrimonio. Entonces, si la segunda cónyuge es de buena fe, es poco frecuente, pero puede darse el caso, hay que resguardar los bienes gananciales de la primera cónyuge, que le corresponden los adquiridos desde la celebración del matrimonio hasta la disolución del matrimonio. Y con respecto a la segunda cónyuge de buena fe, desde la celebración del matrimonio hasta la notificación del proceso por nulidad de matrimonio. Si no hay proceso de nulidad de matrimonio, bueno, hasta la muerte del bígamo. Y al que incurrió en bigamia, al cónyuge que incurrió en bigamia, le corresponderán los gananciales en relación a su primer matrimonio. Bueno, todo lo que he estado exponiendo está en un PowerPoint que les he remitido para material, y a través del correo, del correo voy a contestar las preguntas o las dudas o aclaraciones que se me pidan. Saludo a todos, les deseo lo mejor y agradezco otra vez la invitación.